buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las coordenadas polares. Pero primero vamos a hablar acerca de qué es un sistema de coordenadas polares. Son un sistema de coordenadas bidimensionales en que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este es el sistema ampliamente utilizado en física y en trigonometría. De manera más precisa, como en un sistema de referencia se toma A un punto de cero del plano al que se llama origen o polo, y B una recta dirigida o raya del segmento que pasa por cero, llamado el eje polar, equivalentemente al eje X del sistema cartesiano. Con este sistema de referencia y una unidad de medida métrica para poder asignar distancia entre cada par de puntos del plano, todo punto P del plano corresponde a un par ordenado que es el radio y el ángulo, que le denominamos así, R y un ángulo, donde R es la distancia del plano P al origen y el ángulo es el θ es el ángulo formado entre el eje polar y la recta dirigida que va de O a P. La distancia R que es de R mayor o igual que 0 se conoce como la coordenada radial o radio vector, mientras que el ángulo es la coordenada del angular o ángulo polar. En el caso del origen 0, el valor de R es 0, pero el valor del ángulo es indefinido, en que ocasiones se adopta convenciones de representar el origen por el radio 0 y el ángulo 0. Como aquí voy a dar un ejemplo. Así. Y vamos a ver que aquí se forma un ángulo. Pongamos un ángulo de 155. Y de aquí del 0 hasta acá es el radio, que viene a ser un radio de 2.55. Ese es un ejemplo. También con coordenadas polares se señala un punto diciendo la distancia y el ángulo que se forma. Como vamos aquí a escribir como una recta, ponemos valores en 5 en 5, 5, 10, y aquí es el 0, aquí también vamos a poner 5 y 10. Aquí también se forma un ángulo, pongamos un ángulo de 23. Y lo de aquí, esto que mide del 0 hasta acá, viene a ser el radio. Bueno. Y hasta el ángulo 23, donde de aquí del 0 hasta acá, viene a ser el radio. Pongamos una medida de 2,55, puede ser el radio. Y también vamos a dar, se deduce la siguiente transformación. Dice, de rectangulares a polares se representa mediante una ecuación que es R y el ángulo, donde R es igual a, bien, es a la fórmula de x al cuadrado más y al cuadrado, y donde el ángulo viene a ser una función, puede ser arco tangente de y sobre x. Y también hay otra forma de representar de polares a rectangulares, donde x es igual a r por el coseno del ángulo.
y donde y viene a ser igual a r por el seno del ángulo. Ya. Ahí vamos a explicar qué es el eje polar. El eje de referencia de un sistema de coordenadas polares desde el punto que mide el ángulo polar. De manera más precisa, como sistema de referencia se toma A, un punto cero del plano al que se llama origen o polo, y B, una recta dirigida o raya o segmento E, que pasa por O, llamada eje polar, equivalentemente al eje X en el sistema cartesiano. Aquí vamos a graficar que como un ejemplo de eje polar, que comienza así, y donde damos este es X y este es un eje polar, y también damos un ángulo, que puede ser cualquier ángulo, el que nos dé una función, y eso también viene a ser el radio, y los puntos se representan, P es igual a R, R y el ángulo se representa. Relación entre coordenadas polares y rectangulares. Cada par de valores X y Y corresponden únicamente a un par de valores, zeta o teta, zeta y teta. La relación entre estas dos pares puede obtenerse a partir de la figura, teniendo en cuenta el triángulo rectángulo formado por los catetos de la longitud X, E y Y. A la hipotenusa longitud zeta tenemos polares cartesianas, donde se representa por el eje X y el eje Y, donde X viene a multiplicar zeta por el coseno del ángulo, y donde Y viene a ser zeta por el seno del ángulo. Y en cartesianas polares viene a ser zeta, viene a ser igual a raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, donde también teta viene a ser igual a arco tangente de X, de Y sobre X. Ya. Coordenadas rectangulares. En un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianos se puede localizar de un punto con una sola pareja de puntos X y Y. Estos valores son las distancias dirigidas partiendo del origen, desde los ejes X e Y, respectivamente. Coordenadas polares. Para definir la posición de un punto en un espacio bidimensional consiste en un ángulo y la distancia definida por un origen o nosotros le vamos a hablar de lo que es pasos para graficar una ecuación polar. Para explicarle más fácilmente vamos a hacer un ejemplo, lo cual tenemos nuestra ecuación R igual 2 coseno de 3 por el ángulo, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es darle valor, hacer nuestra tabla y darle valor a cada uno de nuestros ángulos. Y acá tenemos nuestro radio. Para tener una gráfica más correcta, más precisa, es fundamental graficar, dar valor de 0 a 2 pi. Vamos a darle valores 0, y sexto, y tercios, y medios, y 2 pi tercios.
ahora lo que tenemos que hacer es ir reemplazando nuestro ángulo en nuestra ecuación, que sería 2 coseno de 3 por 0. Nuestro siguiente sería 2 coseno de 3 de pi sextos. Otro sería 2 coseno de 3 pi tercios. 2 coseno de 3 por pi medio. Y 2 coseno de 3 que multiplica 2 pi tercios. Vamos a resolver nuestra ecuación, cada una de ellas, con nuestra calculadora, siempre y cuando nuestra calculadora esté en radianes. Ya resuelta nuestra ecuación, obtenemos nuestros valores, que son 2, 0, menos 2, 0 y 2. Nuestros puntos, tenemos que tener en cuenta nuestras restricciones. Ahora procedemos a graficar. Y como estamos trabajando en coordenadas polares, nuestra gráfica va a ser en círculos polares, lo cual graficamos para que se nos haga más fácil nuestro radio 1, 2 y 3, ¿verdad? Ya. Con nuestra primera restricción, nuestro ángulo mayor a 0 y menor a pi sextos, cuando nuestro ángulo es 0, nuestro radio va a ser 2, ¿verdad? Ahora cuando nuestro ángulo es pi sextos, lo cual equivale a 0.52, que es más o menos por aquí, va a pasar por acá. Así. Lo cual se nos forma una especie de triángulo. Como nuestro radio es positivo, va a ser nuestra línea en sentido antihorario, ¿verdad? Ya, ahora tenemos ya graficados nuestros primeros puntos. Deberíamos hacer lo mismo con los demás, pero por motivo de tiempo vamos a, como les mencioné, aquí tenemos nuestra gráfica final, lo cual lo hicimos mediante un programa. Algunas gráficas típicas de ecuaciones polares le vamos a representar a continuación. Tenemos la rosa, tenemos la cardioide, circunferencia, lemniscata, espirales, el limancón o caracol sin rizo, limancón o caracol con rizo. Estas de aquí, que son los caracoles, cuando tenemos una ecuación, ya sea a más b, coseno del ángulo, o a menos b, seno del ángulo, muestra una restricción que nos dice que a sea mayor a 0 y b sea mayor a 0. En este tipo de gráfica, caracol con hielo, nos da una restricción de a sobre b mayor a 1, de a sobre b menor a 2. En la siguiente tenemos un caracol convexo que nos dice que ya sea a sobre b mayor o igual a 2. En nuestro caracol con lazo interior tenemos que a sobre b sea menor a 1. En nuestro cardioide de forma de corazón nos dice que a sobre b tiene que ser igual a 1. Bueno, vamos a ver cómo calcular el área de un sistema polar. Lo primero que debemos hacer para calcular es hacer la gráfica. Bueno, ya poniendo nuestro ejercicio en el programa, un programa llamado GeoGebra, tenemos este resultado. Este va a ser nuestra gráfica. Y bueno, como dice el ejercicio, nos dice que determine el área interior al limacón. El área interior al limacón, que es esto de aquí. Ya.
pero exterior al rizo. El rizo es esta partecita, es esto. No vamos a calcular este, entonces vamos a calcular solo lo que está afuera del rizo, esto, y ya. Y bueno, entonces vamos a determinar nuestros límites, que será, déjame checar un poquito más. Será esta línea de aquí y esta línea de acá. Esto de aquí va a valer 30 grados. 30 grados. Y el aquí va a valer 150. 150. Ya. Entonces, pero como estamos trabajando en radianes, esto de aquí lo tenemos que convertir lo convertimos en radianes para poder definir nuestra integral y poder resolverla. A continuación vamos a resolver la integral. Bueno, ya teniendo nuestros límites de integración, lo único que vamos a hacer sería reemplazar en la fórmula que se usa con más frecuencia para resolver este tipo de problemas con coordenadas polares. Ya, nuestra formulita es 1/2 por la integral definida que va desde alfa hasta beta de r al cuadrado por el diferencial de teta. Ya, reemplazando esto nos da igual a 1/2 de la integral que va de pi sexto a 5 pi sexto. De 3 menos 6 seno de x al cuadrado. Todo esto es al cuadrado. Y bueno, vamos a resolverla. Tenemos aquí una constante. Esta constante va afuera mismo. Sería 1/2 de integral de pi sexto por 5 pi hasta 5 pi sexto. Ya, aquí vamos a resolver este binomio. Este es un binomio. Ya, resolvemos. Ya saben cómo resolver. El primero al cuadrado, que es 9, menos 2 por el primero por el segundo, que es 2 por 3, 6 de 36 seno de teta más el segundo al cuadrado, que es 6 seno de teta al cuadrado, sería 36 seno al cuadrado de teta. Ya, todo esto por el diferencial de teta. Ya. ¿Qué más podemos hacer aquí? Aquí debemos aplicar debemos aplicar la identidad trigonométrica del ángulo doble. De ángulo doble sería así: seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno de 2 por el argumento sobre 2. Esta identidad la reemplazamos acá. ¿Y cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría algo como esto. Bueno, nos quedaría esto: integral 1/2 integral de 5 pi sexto ya, y sería 9. Aquí no se cambia nada. 36 seno más
36. Y aquí le aplicamos, aquí le reemplazamos con esto, que es como una equivalencia, es una entidad ya. 1 menos coseno de 2 por el ángulo, que este caso es teta sobre 2. Ya, por el diferencial de teta. Ya. ¿Y qué más podemos hacer aquí? Aquí se puede simplificar. Quedaría 18. Y que este 2 se va. Ya. Y aquí vamos a hacer directamente, vamos a multiplicar este 18 por el 1 y por el coseno cuadrado de 2 por el ángulo. Ya. Entonces nos quedaría así, quedaría esto. 1 medio la integral definida de pi sexto a 5 pi sexto. Ya. Entonces 9 menos 36 seno del ángulo más 18 por 1, 18 menos 18 por coseno, 18 menos coseno, 18 coseno de 2, 18 coseno de 2 por el ángulo teta. Ya, todo esto por el diferencial de teta mejor. Pero bueno. Ya, ¿qué más podemos hacer aquí? En el integral todavía se puede hacer más. El 9 después se suma con el 18. Ya. Vamos a borrar este pedacito. Ya. Entonces sumamos. Ya. Quedaría 1 medio. Integral definida de que va de pi sexto a 5 pi sexto. 9 más 18, 27. 27 menos 36 seno de teta más, menos 18 coseno de 2 por el ángulo. El diferencial de teta. Ya, entonces aquí sí ya se podría hacer ya es integral inmediata. Sería integral inmediata, ¿verdad? Ya. Aquí se separa las integrales. Este de aquí con este de aquí, 1 medio por 16 cuadrado, 1 medio este aquí por 10, integral por 10. Ya, vamos a resolver la integral directamente. Integral de 27 por el ángulo. Ya, menos 36 por seno. 36 es una constante, se mantiene por el seno. La integral de seno es menos coseno, menos por menos más, quedaría más. 36 se quedaría 36 coseno de teta. Ya. La integral de aquí menos 18 constante queda lo mismo. Aquí tenemos un coseno de 2 por el ángulo. Quedaría 18 medios. La integral de coseno, seno sobre seno, no es menos seno sobre seno. Ya, de 2 por el ángulo, perdón. Ya. Como esta es una integral definida, hay que poner
los límites para luego evaluarlos. Sería 5 pi sexto, pi sexto y pi sexto, ¿verdad? Ya. Vamos a esta parte. Que lo siguiente que hacemos va a ser evaluar los límites. ¿Cómo se evalúa esto? Recordemos el segundo teorema fundamental del cálculo para resolver una integral definida. Para evaluar los límites sería f g menos f h. O sea, este vendría a ser g, este aquí vendría a ser h. Y le reemplazamos solamente, reemplazamos en la función, en la integral, ya que ya está resuelta ya. Sería 1 medio 27 por 5 pi sexto pi sexto más 36 coseno del ángulo, que es, vamos a ver ahora, que es 5 pi sexto menos, aquí se puede simplificar, 9, quedaría aquí 9, aquí queda, esto se va, quedaría 9 seno de 2 por 5 pi sexto. Ya evaluamos el límite superior, ahora hay que seguir evaluando el límite inferior. Para hacer esto vamos a borrar este pedazo, punto suspensivo aquí, y bueno, esto lo vamos a traer arriba, quería menos un medio mismo 27 el otro era pi sexto, el otro límite inferior era pi sexto, reemplazamos, más 36 coseno pi sexto menos 9 seno de 2 por pi sexto. Ya. Esto lo vamos a resolver en nuestra calculadora. No se olviden que la calculadora tiene que estar en radianes, porque después no le va a salir el resultado. Resolviendo este ejercicio en la calculadora, nos va a salir igual a 4,89, que es el área de nuestra ecuación o sistema polar. Gracias y éxitos.